La parábola de Jesús es una de las enseñanzas más poderosas de toda la Biblia. Son historias que revelan el corazón de Dios, desafían los sistemas religiosos y despiertan las almas a la verdad eterna. Sin embargo, muchas de estas fábulas rara vez se exploran en profundidad. Algunos han sido cuidadosamente ocultos, otros refinados y más ignorados por completo, enfrentando un cristianismo cómodo que pone de relieve la discrepancia entre lo que declaramos y cómo vivimos realmente. Jesús no habla en parábolas para que las cosas sean más comprensibles. A menudo las emplea para ocultar verdades a quienes tienen corazones endurecidos, mientras revela profundos misterios a quienes lo buscan con verdadero fervor. Desafían a los orgullosos, consolan a los rotos y subvierten las expectativas religiosas. Estas no son solo historias. Son espejos que reflejan la condición de nuestro corazón, la autenticidad de nuestra fe y la profundidad de nuestro compromiso con el reino de Dios. Cada fábula lleva una lección, enfrenta a los criminales y nos llama a vivir de manera diferente. Abre nuestros corazones para que el Espíritu Santo hable a través de estas verdades olvidadas. Ahora vamos a profundizar en estas poderosas lecciones. Lección 1. La parábola del mayordomo de la injusticia. Usa la sabiduría que tienes. Esta parábola aparece en Lucas 16, una torre 13, y es una de las enseñanzas más malentendidas de Jesús. Contó la historia de un ama de llaves que estaba a punto de ser despedido por desperdiciar los bienes de su amo. Al darse cuenta de que su tiempo se estaba acabando, el mayordomo rápidamente reunió a los deudores de su amo, reduciendo sus deudas y asegurándose el favor futuro. Sorprendentemente, el anfitrión elogió al mayordomo por su astuta actuación. A primera vista, esto puede parecer un respaldo de la deshonestidad. Pero Jesús no está alabando la corrupción. Él está enfatizando un principio. Los niños de este mundo tienden a ser más inteligentes en su generación que los hijos de luz. Esta lección no es sobre el engaño, sino sobre la urgencia, la intencionalidad y el uso de lo que tienes para fines eternos mientras lo tienes. El mayordomo injusto sabe que su tiempo es limitado, por lo que actúa con decisión. ¿Cuántos de nosotros vivimos como si tuviéramos tiempo ilimitado? Retrasamos la obediencia, retrasamos la generosidad y desperdiciamos la oportunidad de invertir en la eternidad. Jesús nos llama a tratar conscientemente los recursos espirituales, el tiempo, el talento, la influencia y la riqueza de la misma manera que lo hacemos con los beneficios materiales. Esta metáfora se enfrenta a la complacencia. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estoy gastando lo que Dios me ha dado para su reino o lo estoy desperdiciando en algo temporal? Los asistentes de vuelo actúan con el propósito en mente. Debemos hacer lo mismo. La eternidad es real y cómo gestionamos nuestras vidas hoy determina nuestras recompensas mañana. La verdadera sabiduría es vivir con urgencia para la eternidad. Lección 2. La parábola del trabajador en la viña. La gracia de Dios ofende nuestro sentido de justicia. En los capítulos 21 a 16 de Mateo, Jesús cuenta la historia de un terrateniente que contrató trabajadores en diferentes momentos del día. Algunos trabajan desde temprano en la mañana, otros desde el mediodía y otros son contratados en la última hora. Sin embargo, cuando llega el momento del pago, todos reciben el mismo salario. Aquellos que trabajan todo el día están enojados y se sienten engañados. Pero el dueño respondió diciendo, ¿no es lícito que haga lo que quiero con mis propias cosas? ¿O son tus ojos malos porque yo soy bueno? Esta parábola revela una dura verdad. La gracia de Dios no funciona de acuerdo con la equidad humana. Ofende nuestro sentido de la justicia porque pensamos en términos de mérito y merecido. Pero el reino de Dios no está construido sobre lo que hemos ganado. Se basa en su libre otorgamiento. Los trabajadores que trabajan todo el día representan a aquellos que han servido fielmente a Dios durante muchos años. Los tardíos representan a aquellos que vinieron a Cristo en los últimos momentos de sus vidas. Jesús declaró que ambos habían recibido el mismo don, la vida eterna. Esto no es injusticia, es gracia. Por definición, la gracia se gana sin nada. Su recompensa no se basa en el esfuerzo, sino en la generosidad de quien lo da. Esta parábola expone el orgullo en los corazones de los creyentes de larga data. Desafía la mentalidad de pensar que hago más, por lo que merezco más. Se enfrenta a los derechos religiosos y nos recuerda que nadie merece ser salvado.
Todos somos receptores de misericordia inmerecida. Las preguntas que Jesús hizo fueron agudas. ¿Tus ojos son malos? Porque estoy bien. En otras palabras, ¿estás enojado porque Dios es generoso? Esta lección nos llama a la humildad y la gratitud. Es importante evitar medir nuestro valor mediante comparaciones con otros o acciones individuales. La gracia de Dios debe ser aceptada con humildad y gratitud. Ya sea que venimos temprano o tarde, todos somos salvos por la misma misericordia. Regocijémonos en su bondad, no envidiémonos. Lección 3. La parábola del amigo que insiste en la oración a medianoche es necesaria. Lucas 1158 registra una parábola que muchas iglesias evitan porque parece implicar que Dios no está dispuesto a responder a las oraciones. Jesús habla de un hombre que fue a la casa de un amigo en medio de la noche a pedir pan para alimentar a un invitado no invitado. Los amigos que estaban dentro se negaron al principio, diciendo que no me molestaran. La puerta se había cerrado y mis hijos estaban acostados conmigo en la cama. No puedo levantarme y darte nada. Pero debido a la insistencia del hombre, el amigo finalmente se puso de pie y le dio lo que necesitaba. Jesús sigue esta parábola con una poderosa promesa. Pide y seguramente se te dará. Busca y lo encontrarás. Llama a la puerta y se abrirá para ti. Pero la lección es mucho más que preguntar. Se trata de persistencia. La palabra griega traducida como persistencia también puede indicar audacia descarada. Esta parábola nos enseña que la oración efectiva requiere algo más que una petición casual. Requiere determinación, fe y la negativa a rendirse. Muchos creyentes oran una vez y luego se alejan cuando no ven resultados inmediatos. Pero Jesús nos llama a preguntar constantemente, a buscar constantemente, a llamar constantemente a la puerta. No es porque Dios no está dispuesto a responder, sino porque la persistencia revela la profundidad de nuestra fe y la sinceridad de nuestro deseo. Cuando perseveramos en la oración, demostramos que realmente creemos que Dios puede y está dispuesto a actuar. Esta metáfora también desafía la vida superficial de oración del cristianismo moderno. Anhelamos respuestas rápidas, soluciones inmediatas y bendiciones simples, pero el reino de Dios se edifica sobre perseverancia, paciencia y confianza absoluta. Dios no es una máquina expendedora. Él es un padre que responde a los llantos de sus hijos, especialmente aquellos que se niegan a dejar de llorar. La lección es clara: no te canses en oración. Cuando la respuesta se retrasa, no te rindas. Sigue llamando, sigue buscando, sigue preguntando. Dios escucha y Él responderá en el momento más apropiado para Él. La persistencia en la oración no es una señal de una fe débil. Es una señal de fe profunda, creyendo que Dios es fiel, incluso cuando las respuestas aún no son visibles. Lección 4. La fábula del tonto rico. La vida no se mide por la acumulación. En el Evangelio de Lucas 12, 16, 21, Jesús cuenta la historia de un hombre rico cuya tierra era abundante. En lugar de usar su riqueza para el bien, decidió desmantelar su granero y construir graneros más grandes para almacenar todos sus bienes. Él se dijo a sí mismo: «Oh alma, los bienes que has acumulado durante muchos años, relájate, come, bebe y se alegra». Sin embargo, Dios le respondió: «Insensato, esta misma noche reclamarán tu alma». Entonces, ¿de quién serán estas cosas que estás ofreciendo? Esta fábula se enfrenta a la ilusión de la seguridad en la riqueza. El hombre rico cometió dos errores fatales. Primero, él habla a su alma como si pudiera ser satisfecha con las cosas materiales. En segundo lugar, él cree que tiene el control de su futuro. Lamentablemente, ambas suposiciones son erróneas. Esa misma noche murió y toda su acumulación quedó sin sentido. Jesús termina la parábola con una declaración que invita a la reflexión. Así también es el que acumula tesoros para sí mismo y no es rico ante Dios. El problema no es la riqueza en sí, sino dónde ponemos nuestra confianza y cómo usamos lo que tenemos. Los tontos con dinero viven para sí mismos, ignorando a Dios y a los demás. Toda su vida giró en torno a la seguridad mundana y al final lo perdió todo. Esta parábola rara vez se predica en las iglesias de hoy porque desafía el evangelio de la prosperidad y el materialismo que infecta al cristianismo. Vivimos en una cultura que equipara el éxito con la propiedad, pero Jesús lo llama estupidez.
La verdadera riqueza no se mide por lo que tenemos, sino por nuestra relación con Dios y nuestra generosidad hacia los demás. La pregunta que Jesús nos obliga a enfrentar es, ¿para qué vives? Si tu enfoque es construir graneros más grandes, acumular más y asegurar tu comodidad, estás tomando el camino de los tontos. Pero si usted invierte en la eternidad, ama a Dios, sirve a los demás y almacena riquezas en el cielo, usted está andando en sabiduría. La vida es corta y la muerte es inevitable. Lo que importa no es lo que dejas atrás, sino lo que envías hacia adelante. Lección 5. La fábula del banquete de bodas. Muchos fueron llamados, pero pocos fueron elegidos. Mateo 214 cuenta la historia de un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Él envió una invitación, pero la persona invitada se negó a venir. Algunos ignoraron la invitación, otros estaban ocupados con sus propios asuntos y algunos incluso mataron al mensajero. En respuesta, el rey exterminó a los asesinos e invitó a cualquiera que pudiera encontrar, bueno o malo, a llenar la sala de bodas. Pero cuando el rey llegó, vio a un hombre que no llevaba vestido de novia. Preguntó el rey: «Amigo, ¿por qué entraste sin vestido de novia?» El hombre quedó sin palabras. El rey ordenó que lo ataran y lo arrojaran fuera a la oscuridad, donde habría gente llorando y crujiendo los dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos, concluye Jesús. Esta parábola causa gran inquietud al mostrar que no todos los que aceptan la invitación de Dios formarán parte del reino celestial. El vestido de novia representa la justicia, no nuestra propia justicia, sino la justicia de Cristo que hemos recibido por la fe. Los desvestidos representan a aquellos que vienen a Dios en sus propios caminos y se niegan a vestir la justicia que solo Cristo puede proporcionar. La Iglesia suele ignorar esta metáfora porque desafía la idea común de que todos los que rezan o asisten son automáticamente salvados. Sin embargo, Jesús enfatizó que acceder al reino requiere más que solo presentarse. Requiere vestirse de Cristo, vivir en obediencia y obedecer a la autoridad de Dios. Esta lección es estimulante. Muchos fueron llamados, pero pocos fueron elegidos. La invitación de Dios está dirigida a todos, pero no todos la aceptarán en sus condiciones. Algunos intentarán ingresar al reino celestial por medios propios, pero no lo lograrán. La salvación genuina no se trata solo de creer en Jesús, sino de vivir transformados por Él, sometiéndonos a su voluntad y justicia. Esta parábola nos llama a mirarnos a nosotros mismos. ¿Estamos realmente revestidos con Cristo o tratando de acceder al reino celestial con nuestras propias fuerzas? La gracia de Dios es gratis, pero no barata. Requiere rendición, arrepentimiento y una vida que refleje la transformación que solo Él puede traer. Lección 6. La parábola del siervo despiadado. El perdón no es opcional. En Mateo 1821-35, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debería perdonar a alguien que pecó contra él. Hasta 7 veces. Jesús le responde con una profunda declaración: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces contó una parábola de un siervo que tenía una gran deuda con su amo, 10,000 talentos, una suma que no podía ser pagada. El siervo suplicó misericordia y el amo perdonó toda la deuda. Entonces el siervo salió y encontró a un siervo que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por la garganta y le pidió que pagara. Cuando el hombre no pudo pagar, el despiadado sirviente lo arroja a la cárcel. El maestro escuchó esto y se enojó. Llamó a su siervo y dijo: «Siervo malvado, porque me pediste que te perdoné todas tus deudas. ¿No deberías tener misericordia de tu siervo como yo he tenido misericordia de ti?» Entonces el amo lo entregó a sus torturadores hasta que pagara todo el dinero que debía. Jesús termina con una advertencia escalofriante. Así os hará mi Padre Celestial, si cada uno de vosotros no perdona de corazón la transgresión de su hermano. Esta parábola es la más convincente de todas las Escrituras, porque hace que el perdón no sea negociable. Muchos creyentes quieren aferrarse al dolor, el resentimiento y el resentimiento, mientras todavía esperan el perdón de Dios. Pero Jesús dejó claro que si no perdonamos a los demás, no seremos perdonados.
Esto no es porque el perdón gana la salvación, sino porque la verdadera fe salvadora produce un corazón perdonador. Nuestra deuda con Dios es ilimitada. Hemos pecado contra un Dios santo, justo y eterno, y el peso de este pecado es incalculable. Sin embargo, Dios, en su misericordia, nos ha perdonado completamente a través del sacrificio de Jesucristo. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo podemos negarnos a perdonar los pecados menores que otros han cometido contra nosotros? Esta parábola expone la hipocresía de afirmar conocer la gracia de Dios, pero ocultarla a los demás. Nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿hay alguien a quien no he perdonado? ¿Todavía estoy amargo? Si es así, estoy viviendo en desobediencia directa al mandamiento de Cristo. El perdón no es opcional. Este es el signo de la verdadera fe. Aquellos que son verdaderamente perdonados no pueden evitar perdonar a los demás. Lección 7. La parábola de las 10 vírgenes preparadas no puede ser tomada prestada. Mateo 25, versículos 1 a 13, cuenta la historia de 10 vírgenes que salieron a encontrar al novio con lámparas. 5 son sabios con aceite. 5 son estúpidos y no llevan aceite. Cuando el novio fue retrasado, todos se quedaron dormidos. Y en medio de la noche alguien gritó diciendo, aquí viene el novio, sal a verlo. Las vírgenes sabias recortan sus lámparas, pero las vírgenes estúpidas se dan cuenta de que no tienen aceite. Al darse cuenta de su error, las imprudentes pidieron a las prudentes compartir su aceite, pero éstas advirtieron que no alcanzaría para ambas y sugirieron comprarlo. Cuando la virgen necia fue a comprar aceite, vino el novio, y los que estaban listos entraron con él a la boda. La puerta se cerró. Entonces vino la virgen necia y gritó, «Señor, Señor, ábranos la puerta». Pero él respondió afirmativamente, «Te digo que no te conozco». Esta parábola es una dura advertencia sobre la preparación espiritual. El aceite representa el Espíritu Santo, la fe verdadera y la verdadera relación con Dios. Las vírgenes sabias están listas porque han cultivado la relación. Las vírgenes estúpidas tienen luces, parecen creyentes, pero no tienen petróleo. Tienen la apariencia de la fe, pero no la sustancia. La parte más reveladora de esta metáfora es que la preparación no se puede prestar. Las vírgenes insensatas pidieron aceite a las sabias, algo que no era posible de compartir. Cada persona debe tener su propia relación con Dios. No puedes depender de la fe heredada, las oraciones del pastor o la cantidad de veces que visitas la iglesia. Debe haber aceite en tu propia lámpara. Esta metáfora desafía la complacencia del cristianismo moderno. Muchos creen que están listos simplemente porque se llaman a sí mismos cristianos. Pero Jesús advirtió que muchos serían tomados por sorpresa cuando Él regresara. La pregunta no es si estás empezando bien, sino si estás listo ahora. ¿Tienes comunión con Dios todos los días? ¿Tienes suficiente aceite en tus lámparas o vives de viejas experiencias? Aceptemos que este mensaje es urgente. Estén vigilantes y preparados, porque nadie conoce la fecha ni la hora del regreso del Hijo del Hombre. No se puede improvisar la preparación espiritual. Se adquiere con obediencia constante, oración y entrega diaria. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Prepare su corazón ahora para que su luz siempre esté encendida. Lección 8. La parábola del genio. Dios espera a cambio de lo que Él da. En Mateo 25:430, Jesús cuenta la historia de un hombre que, antes de viajar a un país lejano, confió a sus siervos talentos según sus habilidades. A uno se le entregaron 5 talentos, a otro 2 y al último 1. El siervo con 5 talentos trabajó y obtuvo 5 más. Los siervos que tenían 2 hicieron lo mismo y recibieron 2 más. Pero uno de los siervos de talento cavó un agujero y lo enterró. Cuando el Señor regresó, alabó a los 2 primeros siervos, diciendo, «Bien hecho, buen y fiel siervo, eres fiel en algunas cosas. Quiero ponerte a cargo de muchas cosas. Entra en la gracia de tu Señor». Pero el Señor dijo al siervo que había enterrado su talento, siervo perverso y perezoso, que le quitó su talento y lo dio al que lo tenía. 10. Entonces echó al siervo infiel a las tinieblas afuera. Esta parábola revela una verdad que muchas iglesias evitan. Dios nos hace responsables de lo que Él nos da.
Cada creyente ha sido dotado de regalos, oportunidades, tiempo y recursos. La pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? ¿Estamos invirtiendo en el reino de Dios? ¿O los enterramos en miedo, pereza o indiferencia? El sirviente que enterra su talento hace excusas. Culpó al anfitrión por su carácter, diciendo que era duro y exigente. Pero la respuesta del maestro reveló el verdadero problema. Él es vago e infiel. Él no hizo nada porque realmente no conocía ni confía en su amo. Esta fábula revela el peligro de desperdiciar el potencial. Dios no nos da regalos para acumular o ocultar. Los multiplicó para su gloria. Muchos creyentes viven como si el don de Dios fuera prescindible. Tienen talento, influencia y oportunidades, pero no hacen nada. Están satisfechos con sentarse en la iglesia, consumir la enseñanza y vivir cómodamente, pero nunca han invertido en el reino de los cielos. Pero Jesús dejó claro que quien recibe más necesita más. Todos estaremos de pie ante Dios y hablaremos de lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Esta lección nos llama a actuar. ¿Qué te ha confiado Dios? ¿Lo usas para su gloria o lo enterras bajo tierra? La verdadera lealtad no se mide por cuánto tienes, sino por lo que haces con ella. No seas como el malvado siervo que desperdicia la oportunidad. Sé fiel, diligente e invierte todo lo que tienes para el reino de Dios. Lección 9. La parábola del fariseo y el publicano. El orgullo cega, la humildad salva. En Lucas 18, 9 a 14, Jesús cuenta una parábola para aquellos que creen que son justos y desprecian a los demás. Dos personas fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro un publicano. Y el fariseo se puso de pie, orando en su corazón, diciendo: Dios, te doy gracias que no soy como otro hombre, ni como un extorsionista, ni como un adúltero injusto, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que tengo. Pero el publicano se quedó de pie lejos y no levantó los ojos al cielo, sino golpeándose el pecho, diciendo: Dios tenga misericordia de mí, pecador. Jesús declaró que los recaudadores de impuestos, no los fariseos, eran justificados para regresar a casa. Porque todo el que se exalte será humillado, y el que se humilde será exaltado. Esta fábula golpea el corazón del orgullo religioso. Los fariseos no estaban realmente orando a Dios. Estaba orando a sí mismo, enumerando sus logros y comparándose con los demás. Sus oraciones estaban llenas de justicia, no de arrepentimiento. Los publicanos, por otro lado, no tienen nada que ofrecer más que una desesperada necesidad de misericordia. Él confesó su pecado, su indignidad y su dependencia de la gracia de Dios. Jesús dejó claro que los recaudadores de impuestos son aquellos que se marchan con razón. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Las buenas obras de los fariseos no tenían sentido porque estaban enraizadas en el orgullo. La simple súplica de misericordia del recaudador de impuestos significa todo, porque proviene de un corazón roto y arrepentido. Esta metáfora se enfrenta a la autojustificación que existe en muchas iglesias hoy en día. Desafía a aquellos que miden su espiritualidad a través de la manifestación externa, la asistencia, la prestación de servicio, ignorando su condición interior. Expone el peligro de comparar, el peligro de mirar a los demás y pensar: al menos yo no soy como ellos. La verdadera justicia no proviene de lo que hacemos, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. La lección es humilde. Todos somos mendigos delante de Dios. Nadie tiene de qué jactarse. La salvación se obtiene únicamente por la gracia y la fe en Cristo, sin intervenir nuestras acciones. Cuando empezamos a creer en nuestra propia bondad, estamos separados de la gracia de Dios. Pero cuando nos humillamos, confesamos nuestros pecados y clamamos por misericordia, descubrimos que Dios está listo y dispuesto a perdonar. Lección 10. El amor del buen samaritano se demuestra por la acción, no por la identidad. En Lucas 9, 25 a 37, un abogado le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? En respuesta, Jesús cuenta la historia de un hombre que viajó de Jerusalén a Jericó, donde fue atacado por ladrones, desnudo, golpeado y medio muerto. Un sacerdote al pasar lo observó pero siguió su camino. Luego un levita hizo lo mismo. Sin embargo,
Un samaritano, rechazado por los judíos, sintió compasión, le curó las heridas, lo llevó a una posada y se encargó de cubrir los gastos para su cuidado. Entonces Jesús le preguntó al abogado, ¿cuál de estos 3 hombres crees que es el vecino que cayó entre los ladrones? El abogado respondió a la persona que tenía piedad de él. Jesús le respondió, ve y haz lo mismo. Esta fábula es radical porque desafía los prejuicios religiosos y raciales. Los sacerdotes y los levitas, ambos líderes religiosos, no mostraron misericordia. El samaritano, considerado un forastero y un enemigo, es un hombre que actúa con verdadera compasión. Jesús eligió deliberadamente a un samaritano como héroe para exponer la hipocresía de aquellos que afirman amar a Dios, pero se niegan a amar a su prójimo. La lección es clara. El amor no está en quién eres, sino en lo que haces. No es suficiente tener la teología correcta, asistir a la iglesia correcta o tener el título correcto. El amor verdadero se manifiesta a través de la acción. Los sacerdotes y los levitas probablemente tuvieron una buena excusa. Tal vez estaban apresurados o tenían miedo de volverse inmundos durante el ritual. Pero Jesús deja claro que la misericordia tiene precedencia sobre el ritual y la compasión sobre la conveniencia. Esta parábola se enfrenta a un cristianismo cómodo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿quién es mi vecino? La respuesta es cualquier persona que lo necesite, independientemente de su raza, religión o estatus social. Nos llama a participar, a sacrificar, a ayudar a aquellos que están heridos. El buen hombre no solo siente pena por este hombre, él tomó medidas. Utilizó su tiempo, recursos y energía para salvar una vida. La verdadera fe es visible. Viene cuando alguien está en problemas. Trasciende fronteras, derriba barreras y expresa un amor incondicional en todas circunstancias. Si nuestro amor por Dios no conduce al amor por los demás, no es amor verdadero. Jesús no nos llama a sentir compasión. Él nos pidió que actuáramos para hacer lo mismo. Lección 11. La parábola del ácido no es para todos los hombres fructíferos. En Mateo 23, Jesús cuenta la parábola de un sembrador que sale a sembrar su semilla. Algunas semillas cayeron al borde de la carretera y los pájaros vinieron a comerlas. Algunos cayeron en el suelo de piedra, donde creció rápidamente, pero se marchitó porque no tenía raíces. Algunos cayeron en medio de las espinas y lo asfixiaron, pero otros cayeron en tierra buena y llevaron fruto, algunos 30 veces, otros 60 veces y otros 100 veces. Jesús explicó que la semilla es la palabra de Dios y que diferentes tierras representan diferentes reacciones a ella. El lado del camino representa a aquellos que oyen la palabra pero no la entienden, y el mal uno la arrebató. La tierra de piedra representa a aquellos que reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíces, por lo que cuando llega la tribulación se van. Las espinas representan a los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas lo asfixian y se vuelven estériles. El bien representa a aquellos que oyen la palabra, entienden la palabra y dan fruto. Esta parábola es esencial porque revela que no todos los que escuchan el Evangelio serán salvos. La palabra contacto no es suficiente. Muchas personas aquí, pero muy pocas, realmente aceptan. Algunos se negaron inmediatamente. Otros comienzan bien, pero fallan cuando llegan las pruebas. Hay otros que permiten que las distracciones de la vida, el dinero, el éxito, la felicidad, maten su fe. La clave es la condición del corazón. Jesús no está diciendo que algunas personas están destinadas a ser tierra dura. Él dice que nuestros corazones deben estar listos para recibir la palabra, para evitar la rigidez, la superficialidad y la distracción. Los resultados no son automáticos. Requiere profundidad, resistencia y un corazón totalmente fiel a Dios. Esta metáfora nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Qué tipo de suelo somos? ¿Realmente hemos aceptado la palabra con comprensión y obediencia o hemos dejado que se la quiten, se marchiten por las pruebas o se sofoquen por las preocupaciones mundanas? La verdadera fe persiste. Toma raíces y brota, crece profundamente y da frutos duraderos. Esta lección invita a la reflexión, pero es necesaria. Muchos lo escucharán, pero pocos lo soportarán. No te contentes con una fe superficial.
Dedica tiempo a tu corazón y explora la palabra para que Dios produzca frutos eternos en ti. Lección 12. La parábola del hijo pródigo. El amor de Dios es extravagante e indigno. En Lucas 1511 a 32, Jesús cuenta la historia de un padre y dos hijos. El hijo menor, impaciente, exigió su herencia, dejó el hogar y la derrochó viviendo sin precaución. Cuando cayó en la miseria, alimentando cerdos y muriendo de hambre, recordó sus raíces y decidió regresar, esperando ser aceptado como sirviente. Pero cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, corrió hacia él, lo abrazó y lo devolvió completamente a su hijo. El padre celebró diciendo: «Por esto mi hijo murió y vivió de nuevo, se perdió y ahora lo encontró». Mientras tanto, el hijo mayor, que se quedó fielmente en casa, se enojó. Se negó a asistir a la celebración, quejándose de que había servido fielmente a su padre, pero nunca había recibido tal honor. El padre respondió: «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Debemos celebrar y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Esta parábola revela el corazón de Dios como nunca antes. Muestra que el amor de Dios no se gana por las buenas obras, ni se pierde por las malas obras. Los hijos menores simbolizan a los pecadores alejados de Dios, pero al arrepentirse son recibidos con brazos abiertos. El hijo mayor representa a los religiosos moralistas que sirven a Dios por deber y no por amor, y resentidos por la gracia dada a los demás. La respuesta del padre a sus dos hijos es reveladora. Al hijo menor, él ofrece restauración y celebración, demostrando que ningún pecado es demasiado grande para el perdón de Dios. Al hijo mayor, ofrece garantías e invitaciones, mostrando que la lealtad no pasará desapercibida, pero tampoco ganará favor. La gracia es dada gratuitamente a todos. La parábola se enfrenta tanto a los perdidos como a los religiosos. Llama a los pecadores a arrepentirse y les asegura que Dios los espera con los brazos abiertos. Además, desafía a quienes creen haber ganado el favor de Dios solo con su esfuerzo. El dolor del hijo mayor revela un corazón que nunca entendió verdaderamente la gracia. Él apoya a su padre, pero carece de amor por él. La lección es hermosa y convincente. El amor de Dios es extravagante. Él no espera que limpiemos antes de recibirnos en su hogar. Él nos recibe incluso cuando estamos lejos, pero debemos acercarnos, arrepentirnos y aceptar la gracia sin resentimientos. El verdadero amor se regocija cuando se encuentra a los perdidos. Lección 13. La parábola de la viuda que se adhiere a la justicia vendrá a los que claman. En Lucas 18:18, Jesús comparte una parábola sobre una viuda insistente que busca justicia ante un juez injusto. El juez, que no temía a Dios ni se preocupaba por los hombres, al principio rechazó, pero por su insistencia finalmente accedió a su petición, diciendo: «Como esta viuda me molesta, la vengaré, para que no venga y me aburra». Entonces Jesús dibuja un contraste. Si incluso los jueces injustos responden y se aferran, ¿cuánto más el Dios justo y misericordioso no hará justicia a su pueblo, que le clamó día y noche? Jesús termina con una pregunta. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará realmente fe en la tierra? Esta parábola destaca dos enseñanzas cruciales: perseverancia en la oración y fe inquebrantable. Aunque parecía desesperada, la viuda no se dio por vencido. Ella no dejaba de venir, no dejaba de preguntar, no dejaba de creer que se haría justicia. Jesús nos exhorta a mostrar igual determinación, no porque Dios sea distante, sino porque nuestra fe se fortalece con la perseverancia. En segundo lugar, esta parábola nos asegura que Dios traerá justicia. Él oyó el grito de su pueblo. Él ve cada injusticia, cada error, cada lágrima, y actuará en su momento perfecto. La última pregunta que Jesús hizo fue memorable. Cuando regrese, ¿verá fe persistente en la tierra? En resumen, ¿hallará a los que siguen orando, creyendo y clamando por su ayuda? Muchos creyentes se dan por vencido demasiado pronto.
oraron brevemente, no vieron respuesta inmediata y pensaron que Dios no los escuchaba. Sin embargo, Jesús alentó a orar, creer y confiar constantemente. Dios garantiza justicia, pero requiere fe constante. Sigue perseverando en oración. No te desanimes cuando las respuestas se retrasan. Dios hará justicia a su pueblo. Él actuará. Cuando Él haga esto, aquellos que se aferran a la fe verán sus poderosas manos en el trabajo. Lección 14. Parábola de la semilla de mostaza. El reino celestial inicia pequeño y se hace poderoso. En Mateo 13, 31-32, Jesús compara el reino con la semilla de mostaza, la más diminuta. Pero cuando fue sembrado, creció y se convirtió en un árbol grande, de tal manera que las aves del cielo vinieron y anidaron en sus ramas. Esta alegoría muestra que el reino de Dios frecuentemente empieza de forma humilde, pero se expande hasta ser grande e influyente. Cuando Jesús dijo estas palabras, su ministerio parecía pequeño. Un puñado de discípulos, sin poder político, sin riqueza, sin ejército. Actualmente, el cristianismo ha alcanzado cada rincón del planeta. Lo comenzado por un solo hombre y 12 discípulos transformó culturas, escribió historias y rescató a millones de almas. La parábola de la semilla de mostaza nos recuerda que Dios comienza a trabajar a través de lo pequeño. Esta lección es especialmente importante para aquellos que sienten que su contribución es demasiado pequeña para ser relevante. Puede que no seas un misionero famoso, un donante rico o un líder poderoso, pero si eres fiel a lo que Dios te ha dado, Él puede multiplicarlo más allá de la imaginación. Una palabra amable, un simple acto de obediencia, una oración llena de fe. Estas son semillas de mostaza que Dios puede hacer crecer en algo extraordinario. El reino de Dios no opera según la escala del mundo y los estándares de éxito. Funciona a través de la fe, la obediencia y el poder del Espíritu Santo. No subestimes los pequeños comienzos. No subestimes lo que Dios puede hacer con poco dinero. Dios tiene el poder de transformar lo despreciable en algo formidable y majestuoso. Sembra tus semillas con fe, creyendo que Él traerá crecimiento. Lección 15. La parábola de la levadura lleva un mensaje. Incluso un pequeño pecado impacta a todas las cosas. Según Mateo 13:33, Jesús asemeja el reino de los cielos con la levadura que una mujer mezcla con masa hasta que toda queda fermentada. Aunque la parábola tiene aplicaciones positivas, el reino se extendió e influyó en todo lo que tocó. La levadura también se utiliza en la Biblia como símbolo del pecado. En 1 Corintios 567, Pablo advierte, ¿no sabes que un poco de levadura hace una pieza entera? Quita pues la vieja levadura para que se vuelva nueva. Esto revela un hecho crucial. El pecado se extiende como levadura. Empieza pequeño, pero si no se controla, penetra en todo. Un pequeño compromiso conduce a un gran compromiso. Los pecados ocultos eventualmente saldrán al público. Lo que toleramos en secreto eventualmente nos controlará. Esta parábola es una advertencia para la iglesia. No podemos permitir que el pecado permanezca entre nosotros sin control. No podemos tolerar la falsa enseñanza, la inmoralidad o el compromiso, pensando que será contenido. No, el pecado se propaga, se corrompe, destruye. Es por eso que Pablo ordena a la iglesia que purgue la vieja levadura, que se ocupe decisivamente del pecado y que proteja la pureza del cuerpo de Cristo. Las lecciones individuales son igualmente urgentes. ¿Qué pecados menores has tolerado en tu vida? ¿Qué compromiso permitirá que se mantenga? Puede parecer insignificante ahora, pero la levadura trabaja lentamente y silenciosamente hasta que afecta todo. Manejar el pecado de forma rápida y completa. No dejes que se arraigue y brote. Reconocerlo, arrepentirlo, abandonarlo antes de que se extienda. Dios nos llama a la santidad. Él nos llama a ser una nueva masa, sin levadura, pura y separada. No subestimes el poder del pecado. Un poco de fermento hace fermentar toda la fermentación. Cuida tu corazón, cuida tu hogar, cuida la iglesia. Vive en la luz y no dé lugar para que el pecado crezca. Lección 16. La fábula de la perla invaluable. El reino merece todo.
En Mateo 3:546, Jesús dice otra vez que el reino de los cielos es como un comerciante que busca perlas hermosas, y cuando encuentra una perla de gran valor, va a vender todo lo que tiene y la compra. Esta parábola revela el valor trascendental del reino de Dios. El comerciante comprendió que la perla valía más que cualquier cosa que tenía, por lo que renunció a todo para conseguirla. Esta es la actitud que Jesús nos llama hacia el reino de los cielos. Esta no es una de las muchas opciones. No es un complemento de nuestras vidas. Es el tesoro, el premio final, algo que vale la pena renunciar a todo para tener. Sin embargo, muchos creyentes consideran el reino como un accesorio. Ellos quieren a Jesús, pero también quieren el mundo. Ellos quieren la redención, pero no quieren renunciar a sus vidas. Ellos quieren el cielo, pero no están dispuestos a renunciar a las comodidades terrenales. Jesús dejó claro que el reino de los cielos exige todo. Esto no quiere decir que Dios sea codicioso o exigente. Eso es que el reino de los cielos es tan precioso, tan glorioso, tan eterno, que todo lo demás palidece en comparación. El comerciante no renunció a regañadientes a sus propiedades. Vendió todo con alegría, porque sabía que lo que recibió era infinitamente grande. Esta metáfora desafía nuestras prioridades. ¿Qué es lo que más valoramos? Si realmente creemos que el reino de Dios es una perla invaluable, ¿dónde invertimos nuestro tiempo, energía y recursos? Nuestras vidas serán totalmente diferentes. No nos aferramos a cosas temporales. No estamos paralizados por el miedo a perder. Estamos felices de renunciar a todo para obtener a Cristo. El apóstol Pablo entendió esto. En Filipenses 37:8 él escribió: «Pero ¿qué obtuve? Cuento todo esto como la pérdida de Cristo. Pero también yo, por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, todas las pérdidas, por Él sufrí todas las pérdidas y las tomé como basura para recibir a Cristo». Pablo vio la perla, entendió su valor y renunció a todo para poseerla. Esta lección nos llama a compromisos igualmente radicales. No te conformes con un corazón dividido. No traten de agarrar al mundo con una mano y alcanzar el reino con la otra. Jesús dijo que nadie puede servir a dos amos. Tienes que elegir. Cuando verdaderamente ves el valor del reino, la elección se vuelve fácil. Vender todo, renunciar a todo. La perla vale la pena. Lección 17. La parábola de los constructores sabios y estúpidos. Tu fundación determina tu futuro. En Mateo 7:24-27, Jesús termina el sermón del monte con una parábola sobre dos constructores. Un hombre construyó su casa sobre una roca, y cuando llegó la tormenta se mantuvo en pie. Otro hombre construyó su casa en la arena, y cuando llegó la tormenta se derrumbó con un golpe. Jesús explicó que el hombre que escucha su palabra y lo hace es como un hombre sabio edificado sobre una roca. El que escucha sus palabras y no las hace es como un necio edificado sobre la arena. Esta parábola es una última y urgente advertencia. No es suficiente escuchar la palabra de Dios. No es suficiente simplemente ir a la iglesia, tomar notas o incluso estar de acuerdo con lo que la Biblia enseña. La verdadera sabiduría se muestra a través de la obediencia. La base de nuestras vidas no es lo que sabemos, sino lo que hacemos con lo que sabemos. Ambos constructores escucharon el mismo mensaje. Ambos fueron expuestos a la misma verdad. La diferencia está en su reacción. Uno obedece, el otro desobedece. Cuando llega la tormenta de la vida, todos llegan, y el resultado está determinado por la base. La casa construida sobre la obediencia se mantiene. La casa construida para escuchar y no hacer se derrumba. Esta fábula expone el peligro del autoengaño. Muchas personas piensan que están a salvo porque han escuchado el Evangelio, han ido a la iglesia durante años o se han llamado cristianos. Pero si no hay obediencia, no hay fundamento. Santiago 122 hace eco de esta verdad. Sé un practicante del Tao, no un oyente que solo engaña a sí mismo. La tormenta vendrá. Las pruebas, las tentaciones, los sufrimientos y, en última instancia, el juicio pondrán a prueba los fundamentos de nuestra vida. La pregunta no es si la tormenta llegará, sino si estaremos de pie cuando lo haga. Todo depende de si basamos nuestras vidas en la roca de la obediencia a Cristo
o en la arena de la apariencia religiosa. Esta lección es a la vez una advertencia y una invitación. Si has estado escuchando y no lo has hecho, ahora es el momento de construir sobre la roca. Empieza a obedecer lo que sabes. Poner en práctica la palabra de Dios. Vive tu fe en tus elecciones, relaciones y prioridades cotidianas. Construye sabiamente, porque la tormenta se acerca y solo aquellos que construyen sobre Cristo se levantarán. Lección 18. La parábola de las ovejas y las cabras, cómo tratamos a los demás, revela nuestra verdadera fe. En Mateo 246, Jesús describe el juicio último, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Él separará a los hombres, como un pastor separará a las ovejas de las cabras. Y dirá a las ovejas que están a su derecha: benditos por mi Padre, venid y heredad el reino que os ha sido preparado desde la fundación del mundo. Porque tenía hambre y me diste comida, tenía sed y me diste de beber. Soy un extraño y me aceptaste. Estoy desnuda y me vistas, estoy enfermo y viniste a verme, estoy en la cárcel y viniste a verme. Los justos se asombrarán y dirán al Señor: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel? Ayúdanos, responderá Jesús afirmativamente. Os digo que como habéis hecho a uno de los más pequeños de estos hermanos míos, así también hágalo a mí. Luego dirá al cabrío situado a la izquierda: apartaos de mí, estáis condenados al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. He sentido hambre y no me ofreciste comida. Sentí sed y no me proporcionaste agua. Fui extranjero y no me acogiste. Estuve desnudo y no me ofreciste ropa. Tampoco viniste a visitarme. De hecho, también preguntarán: Señor, ¿cuándo te vemos necesitado y no te ayudamos? Y Él responderá contundentemente: os aseguro que ni siquiera a este más pequeño ayudasteis, ni a mí me lo hicisteis. Esta parábola es una de las más reveladoras de toda la Biblia. Revela que la evidencia de la verdadera fe no es solo lo que decimos o creemos, sino cómo tratamos a los demás, especialmente a los vulnerables, los marginados y los que sufren. Jesús se identifica con el menos importante de estos. Cuando servimos a ellos, estamos sirviendo a Él. Cuando los ignoramos, lo ignoramos. Esta parábola se enfrenta a un cristianismo cómodo y egocéntrico. Retará a los creyentes preocupados únicamente por su comodidad, descuidando las necesidades ajenas. Expone la hipocresía de afirmar amar a Dios mientras descuida a los pobres, enfermos, prisioneros y oprimidos. La verdadera fe es positiva. Ve la necesidad y responde: fue sacrificado. Sirve. Ama de una manera práctica, tangible. La lección es clara: no puedes separar el amor por Dios del amor por las personas. Si dices amar a Dios, pero no te preocupas por aquellos que lo necesitan, tu fe está muerta. Esto no es salvación por obras. Esta es la evidencia de que la salvación realmente está sucediendo. Cuando Cristo cambia un corazón, ese corazón comienza a reflejar su misericordia y amor. Esta metáfora nos llama a actuar. Mira a tu alrededor. ¿Quién tiene hambre? ¿Quién está solo? ¿Quién sufre? No te vuelvas y te vayas. No hagas excusas. Míralos como Jesús los mira y responderles como Él. Su destino eterno puede depender de Él, porque cuando sirves al más pequeño de estos, estás sirviendo a Cristo mismo. Lección 19. La parábola de los impíos que rechazan el ángel de Dios trae juicio. En Mateo 21:33-44, Jesús cuenta la historia de un terrateniente que plantó una viña, la alquiló a los inquilinos y se fue. Cuando llegó la hora de la cosecha, envió a sus siervos a recoger el fruto, pero los inquilinos golpearon a uno de sus siervos y mataron al otro, apedreando aún 3 de ellos. El terrateniente envió a más sirvientes, que fueron tratados de la misma manera. Finalmente, envió a su hijo, pensando que ellos honrarían a mi hijo. Pero los inquilinos dijeron: este es el aire, ven, matémosle y tomémosle su heredad. Entonces lo mataron. Preguntó Jesús: entonces, cuando viene el dueño de la viña, ¿qué hará a los arrendatarios? La gente respondió: destruirá miserablemente a los impíos y rendirá su viña a otras viñas, y ellos le darán sus frutos según la temporada. Jesús cita entonces los Salmos 118:22.
Advirtió que la piedra rechazada por los constructores se ha convertido en la piedra angular principal. Por eso os digo que el reino de Dios será quitado de vuestras manos y será dado a una nación fructífera. Esta metáfora es una confrontación directa con los líderes religiosos de Israel. El viñedo representa a Israel. El terrateniente es Dios. Los siervos son los profetas que Israel rechazó y mató. El Hijo es Jesús y ellos están a punto de ser crucificados. Los inquilinos eran líderes religiosos que se negaban a honrar a Dios y en su lugar trataron de controlar su reino para su propio beneficio. Jesús dejó claro que rechazar a los mensajeros de Dios y finalmente rechazar a su Hijo traerá juicio. El reino de los cielos será tomado de los que se niegan a dar fruto y será dado a los que lo desean. Esta parábola se cumple históricamente. Cuando el Evangelio fue transmitido a los gentiles, la Iglesia se convirtió en el pueblo de Dios, dando fruto para su gloria. Actualmente, esta metáfora sigue iluminándonos. Advierte contra el peligro de escuchar repetidamente la palabra de Dios y negarse a obedecer. Se enfrenta a la hipocresía religiosa y afirma servir a Dios mientras vive para sí mismo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos dando fruto para el reino o nos estamos aferrando egoístamente a lo que Dios nos ha confiado? La lección es urgente. Dios es paciente, pero su paciencia tiene un límite. Envió advertencia tras advertencia, mensajero tras mensajero. Pero algún día se hará un juicio. No endurezcas tu corazón. No rechaces la palabra de Dios. No despreciéis la gracia que os ha sido dada. Antes de que sea demasiado tarde, responda con arrepentimiento, obediencia y resultados. Lección 20. La parábola de los dos hijos. La obediencia es más importante que el compromiso. En Mateo 21 a 232, Jesús cuenta una parábola acerca de un hombre que tuvo dos hijos. Y él fue al primero y dijo, «Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña». Mi hijo me respondió que no, pero luego se arrepintió y se fue. El padre fue a buscar al segundo hijo y dijo lo mismo. El hijo respondió, «Señor, yo voy», pero él no fue. Jesús preguntó cuál de estos dos hizo la voluntad de su padre. La gente responde primero. Jesús entonces dijo, «Por supuesto. Os digo que los publicanos y las rameras entraron antes que vosotros en el reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros por el camino de la justicia, pero vosotros no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras creyeron en él, y vosotros lo habéis visto, y no soltáis la boca y creéis en él». Esta metáfora es una poderosa acusación de una vocación religiosa vacía. El segundo hijo representa a los líderes religiosos que afirman obedecer a Dios, pero no lo hacen. Pronunciaron las palabras correctas, cumplieron los rituales y aparentaban justicia, pero sus corazones estaban alejados de Dios. El primer hijo simboliza a pecadores, publicanos y rameras que inicialmente rechazaron a Dios, pero con el tiempo se arrepintieron y decidieron obedecer. Jesús dejó claro que lo que importa no es lo que dices, sino lo que haces. Muchos prometieron a Dios. Ellos dijeron, «Sí, Señor, te seguiré. Sí, obedeceré. Sí, serviré». Pero sus acciones cuentan una historia diferente. Ellos no han seguido hasta el final. Sus vidas no han cambiado. Su obediencia no se encuentra en ninguna parte. Mientras tanto, otros que parecen lejos de Dios, quebrantados, culpables y rechazados, escuchan el Evangelio, se arrepienten y comienzan a caminar en obediencia. Jesús dijo que estas personas entraron en el reino antes que los pretendientes religiosos. Esto no es porque Dios ama más a los pecadores, sino porque los pecadores arrepentidos son más honestos acerca de su condición y están más dispuestos a cambiar. Esta parábola se enfrenta a un cristianismo cómodo. Expone el peligro de decir lo correcto y vivir de la manera equivocada. Nos desafía a mirar nuestras vidas y preguntarnos, ¿soy un hijo que dice sí y no hace nada? ¿O soy alguien que realmente se arrepiente y obedece a pesar de sus fracasos? La lección es clara. Dios valora la obediencia sobre las palabras vacías. Él ve a través de las pretensiones religiosas, mira hacia adentro y juzga por lo que hacemos, no por lo que afirmamos. No te conformes con decir sí a Dios. Persevera hasta el final, obedece y vive tu fe con integridad y acción. Eso es lo que significa honrar verdaderamente al Padre. Lección 21.
La fábula de la red. No todos los que parecen estar en este reino realmente pertenecen al reino. En Mateo 113, 47-150, Jesús compara el reino de los cielos a una red arrojada en el mar que atrapa todo tipo de peces. Cuando estaba lleno, el pescador lo llevó a la orilla, se sentó y ordenó la captura. Jesús explicó que ellos recogieron los peces buenos en recipientes, pero los malos tiraron. Así que esto será al final de los tiempos. Los ángeles saldrán, separarán a los impíos de los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Habrá lamentos y crujir de dientes. Esta metáfora revela un hecho que invita a la reflexión. La iglesia visible tiene tanto verdaderos creyentes como falsos profesores. Así como la red reúne todo tipo de peces, así la iglesia reúne todo tipo de personas. Algunas personas son verdaderos seguidores de Cristo y otras simplemente parecen ser creyentes, pero nunca realmente nacen de nuevo. Ellos van a la iglesia, asisten a ceremonias y se autodenominan cristianos, pero sus corazones nunca cambian. La separación vendrá al final de los tiempos. Dios sabe quiénes son verdaderamente de Él, y en aquel día se quedará claro la diferencia. Los impíos serán separados de los justos, sin segunda oportunidad, sin apelación, sin confusión. La sentencia será definitiva. Esta metáfora es una advertencia contra la hipótesis. Muchos creen que son salvos porque son miembros de la iglesia, han sido bautizados o han sido criados en un hogar cristiano. Pero Jesús dejó claro que estar en la red no garantiza que seas un buen pez. Lo que importa es la condición de tu corazón y la realidad de tu relación con Dios. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy realmente salvo o solo estoy pasando por las mociones? ¿Estoy verdaderamente arrepentiendo y creyendo en Jesucristo o dependo de la actividad religiosa externa? Se acerca el día de la clasificación, el día en el que solo la verdadera fe puede sostenerse. Esta lección nos pide que nos examinemos a nosotros mismos. No pienses que estás salvo. Ponte a prueba a ti mismo y mira tu vida. ¿Hay fruta? ¿Hay una transformación? ¿Hay verdadero amor por Dios y obediencia a su palabra? Si no, no esperes. Clama a Dios para la verdadera salvación. Siempre asegúrese de estar en medio de los buenos peces cuando la red es tirada a la orilla. Lección 22. El reino simbólico del tesoro escondido vale cualquier sacrificio imaginable. En Mateo 344, Jesús dijo de nuevo que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, el cual uno lo encuentra y lo esconde, y para su placer va a vender todo lo que tiene y compra el campo. Al igual que la parábola de la perla, esta parábola enfatiza el valor trascendental del reino de Dios. Pero aquí hay un elemento único, la alegría del descubrimiento. La persona que encuentra el tesoro no se ve arrastrada por el costo de adquirirlo. Él no vendió todo a regañadientes, lo hizo con alegría porque entendió lo que había obtenido. El reino de Dios no es una carga, no es un sacrificio en un sentido negativo. Es el descubrimiento de algo tan valioso que todo lo demás se vuelve inútil. Por el contrario, esta parábola desafía nuestra visión de seguir a Cristo. Muchas personas consideran el cristianismo como una serie de reglas, restricciones y sacrificios. Se centran en lo que tienen que renunciar, no en lo que tienen que ganar. Pero Jesús consideró el reino de los cielos como un tesoro, algo tan glorioso, tan satisfactorio, tan eternamente valioso, que renunciar a todo por él traería alegría. La verdadera conversión está marcada por esta alegría. Cuando una persona realmente se encuentra con Cristo y entiende la realidad del reino de los cielos, su respuesta no es una obediencia reacia, sino una rendición alegre. No dicen, ¿a qué tengo que renunciar? Ellos dicen, ¿cómo puedo conseguir más? Esta parábola también nos enseña que el reino a menudo está oculto. No todo el mundo lo ve. Muchas personas caminan por los campos sin reconocer el tesoro. Pero aquellos que tienen ojos para ver y cuyos corazones están abiertos al Espíritu Santo lo encontrarán, y cuando lo descubran, nada más importará. La lección es esta. El reino de Dios es el mayor tesoro que puedes encontrar. Si aún no lo has descubierto, búscalo con todo tu corazón. Si ya lo has encontrado, no te atrevas.
vender todo, renunciar a todo. El tesoro vale la pena. La alegría de conocer a Cristo y heredar su reino es mucho más que cualquier posesión o consuelo terrenal. Lección 23. La fábula del siervo despiadado. El perdón genuino y absoluto debe provenir del corazón. Volviendo a la parábola del siervo despiadado en Mateo 18:135, hay un último detalle que no puede ser ignorado. Jesús añadió esta conclusión que invita a la reflexión después de que el amo entregó a su despiadado siervo a su abusador. Mi Padre Celestial lo hará si cada uno de nosotros perdona de manera sincera la falta de su hermano desde el corazón. Las frases clave vienen del corazón. No es suficiente decir que te perdono. No basta reconciliarse mientras persista el dolor guardado en el corazón y no se suelte. El verdadero perdón debe venir del corazón. Debe ser auténtico, completo y sincero. Dios está más allá de nuestras palabras. Él conoce la verdadera condición de nuestros corazones y Él no aceptará el perdón superficial. Esto desafía la forma en que muchos creyentes abordan el perdón. Perdonan con palabras, pero no con hechos. Dicen que lo han dejado ir, pero siguen guardando rencor, repitiendo la ofensa en sus mentes y tratando a la persona de manera diferente. Esto no es perdón bíblico. El verdadero perdón es liberar la ofensa, negarse a mencionarla de nuevo y tratar a la persona con el mismo amor y gracia que Dios nos ha mostrado. Perdonar desde el corazón es difícil. Requiere humildad, rendición y dependencia del Espíritu Santo. No podemos hacerlo por nosotros mismos, pero cuando realmente entendemos cuánto hemos sido perdonados, perdonar a los demás se vuelve posible. Nuestra deuda con Dios es ilimitada. La deuda que otros nos deben no es nada en comparación. Esta lección nos llama al perdón más profundo de nuestro corazón. Si hay alguien a quien realmente no has perdonado, alguien contra quien todavía tienes rencor, trátelo ahora. No dejes que el dolor arraigue. No dejes que lo imperdonable envenene tu alma. Perdonar desde el corazón y experimentar la libertad y la paz que viene con la obediencia a Cristo. Lección 24. Parábola de la higuera estéril. Dios le da tiempo, pero no para siempre. En Lucas 13:6-9, Jesús cuenta una parábola acerca de un hombre que plantó una higuera en su viña durante 3 años. Él vino a buscar la fruta de arriba, pero no la encontró. Entonces dijo al jardinero: «He aquí, he venido a buscar fruto de esta higuera desde hace 3 años y no la encuentro. Córtalo, porque se agota el suelo». Pero el criador respondió: «Señor, déjalo en paz también este año, hasta que yo cavé alrededor de él y lo fertilizara. Si sale correctamente, pero si no, más adelante puedes proceder a cortarlo». Esta metáfora es una advertencia contra la oportunidad desperdiciada. La higuera representa una vida dotada de todas las ventajas, un tiempo de buen cuidado del suelo, pero no fructífero. Dios es paciente, Él espera, Él da tiempo para el arrepentimiento y la conversión, pero su paciencia no es ilimitada. En algún momento, si aún no hay resultados evidentes, llegará un juicio definitivo. El cuidador de la viña representa la intercesión de Cristo. Solicitó más tiempo, más benevolencia y una última oportunidad, la cual fue concedida. Pero las expectativas son claras. La fruta debe venir. Si después de todo el cuidado, todo el tiempo y toda la gracia, todavía no hay fruto, el árbol será cortado. Esta parábola está dirigida a aquellos que han escuchado el Evangelio repetidamente, pero nunca han respondido realmente. Se les ha dado tiempo, oportunidad y gracia, pero permanecen estériles. Ellos van a la iglesia, escuchan la palabra y conocen la verdad, pero sin conversión, sin obediencia, sin fruto. Dios es paciente, pero no espera para siempre. La lección es urgente. No te engañes con la gracia de Dios. No pienses que tienes tiempo ilimitado para responder. Hoy es el día de la salvación. Ahora es el momento de florecer y dar fruto. Examina tu vida. ¿Hay fruta? ¿Hay alguna evidencia de fe verdadera? Si no, arrepentiéndose ahora y volviéndose a Dios cuando llegue el día del juicio, aquellos que todavía no pueden tener hijos serán cortados.
Lección 25. La parábola del trabajador revive. La envidia de la gracia es una cuestión de corazón. Volviendo una vez más a la parábola de los trabajadores en la viña, Mateo 2:16, encontramos una lección final que a menudo se pasa por alto. Cuando los trabajadores que trabajan extensamente se quejan de igualdad de pago, los terratenientes no solo defienden su generosidad, sino también muestran sus problemas internos en detalle. Y él preguntó, ¿son tus ojos malos porque yo soy bueno? La frase mal ojo se refiere a la envidia y el resentimiento. Los trabajadores no están molestos porque han sido tratados injustamente, sino porque otros han sido tratados generosamente. Esto muestra una grave enfermedad espiritual, la incapacidad de alegrarse por las bendiciones que Dios otorga a otros. Este es un problema que preocupa a muchos creyentes. Cuando una persona que no paga sus cuotas recibe una bendición, nos volvemos miserables. Cuando un nuevo convertido experimenta un avance inmediatamente después de años de lucha, nos sentimos insatisfechos. Cuando Dios perdona a alguien cuyos pecados son más graves que nuestros, nosotros juzgamos. Esta actitud revela que realmente no entendemos la gracia. Por definición, la gracia no es digna. Si tuviéramos que ganarlo, no sería gracia. Si Dios elige dar generosamente su gracia a otros, nuestra respuesta debería ser agradecida, no envidia. Al resentir la misericordia divina hacia otros, evidenciamos nuestra falta de gratitud hacia su misericordia con nosotros. Esta lección nos llama a mirar dentro de nosotros mismos. ¿Estamos celosos de la gracia de Dios hacia los demás? ¿Luchamos cuando otros reciben bendiciones que pensamos que no merecen? Si es así, tenemos que arrepentirnos. Debemos solicitarle a Dios un corazón que celebre su bondad sin importar quién la reciba. Al fin y al cabo, todos somos receptores de una gracia inmerecida que nos iguala. Seamos agradecidos, no celosos. Celebremos la generosidad de Dios en lugar de resentirla. Las parábolas de Jesús no son simplemente historias, son verdades vivientes que nos enfrentan a nuestro corazón, desafían nuestras suposiciones y nos llaman al cambio. Cuando estudiamos estas 25 lecciones, nos encontramos con hechos inquietantes. Nos enfrentamos al costo de seguir a Cristo, la necesidad de arrepentirnos verdaderamente, la urgencia de prepararnos y el peligro de desperdiciar oportunidades. Se nos recuerda que la gracia de Dios es extravagante, pero no barata, que el perdón no es negociable y que la verdadera fe siempre viene con frutos. Estas fábulas nos llaman a vivir de manera diferente. Ellos nos llaman a examinar nuestras vidas, a probar la autenticidad de nuestra fe y a obedecer al Señor que dio su vida por nosotros. Jesús no está aquí para hacernos cómodos. Él vino a hacernos santos. Él vino para convertirnos por dentro y por fuera, para convertir a los pecadores en santos y para prepararse un pueblo celoso en las obras buenas. Que estas lecciones no sean simplemente conocimiento en nuestras cabezas, sino que se arraiguen en nuestros corazones y den frutos duraderos en nuestras vidas. Que vivamos con un sentido de urgencia, sabiendo que el tiempo es corto. Que vivamos con humildad, sabiendo que somos salvos exclusivamente por gracia, y que vivamos con gozo, sabiendo que el reino de Dios es el mayor tesoro que podemos encontrar.